Bueno, ¿qué tal a todo el mundo, a esos quilomberos, quilomberas, quilomberes que nos están viendo en este momento? Siento que hace un siglo que no nos reuníamos. No sé si Jason y Yusef tienen la misma sensación, pero ya yo echaba muchísimo de menos este espacio y no sé, como que no los veo desde hace 1 millón de años. ¿Cómo Sí, vienen de vuelta de este periodo de descanso? pues con fuerza, con muchas ganas de esta nueva temporada de La Quilombera, que la verdad que, bueno, Estrenando cartel, ¿ah? Ojo, estrenando cartel. sí, o sea, siento como que ahora más que nunca sigue siendo necesario, ¿no? Un espacio donde podamos debatir sobre cuestiones relacionadas con las noticias de la actualidad, pero desde una mirada antirracista y bueno, feliz año a todo el mundo, bueno, ya no se dice feliz año, ¿no? Sí, no, no, ya ha pasado. Sí, bueno, feliz 2023. Es Hasta marzo más o es menos. nuestro primer programa del año, por lo tanto tenemos derecho Claro. todavía a felicitar el año a la Claro, claro. gente. Y tú, Yusef, ¿cómo vuelves de este periodo de descanso? Bien, con muchas Si es que ganas. has podido eh, descansar. bueno, un poquito igual que todos, ¿no? Y que todas al final, lo que nos permite nuestras vidas descansar, pero con muchísimas ganas también de volver a la quilombera, de estar con vosotros dos y de comentar la actualidad, ¿no? Desde esa mirada nuestra y tan necesaria Mm, y de ser muy cañeros, ¿no? Con el sistema en el que vivimos, que al final no nos queda otra porque, bueno, pues justamente con los temas que vamos a tratar hoy, pues bueno, requieren, ¿no? Ser es así. contundentes y Es cañeros, así. así De que con hecho, muchas ganas. eso es, lo que acabas de decir, que de hecho vamos a empezar este primer programa muy, muy cañeras, porque vamos a tratar dos temas muy interesantes que vamos a comentar entre nosotras, la ley Mordaza y la cumbre que se está desarrollando en Rabat entre el gobierno de España y Marruecos. Y vamos a finalizar con una entrevista a Sani Ladan que nos va a hablar sobre la marcha de este año de la marcha de la dignidad al Tarajal. Y por supuesto vamos a terminar como cada programa, como lo venimos haciendo desde el comienzo, con la compañera de Agenda Subversiva que nos va a entregar recomendaciones culturales de personas racializadas que están allí metiendo discurso a través del arte y la cultura. Que ya teníamos Entonces, ganas también, de escuchar la agenda subversiva, ah, muchas ganas de ver que nos total, han traído para este que, que programa, el es, primer programa del año. exacto, y que también la echamos de menos a la Sí. compañera Lucero. Bueno, se está viendo bueno, la posible transformulación de la ley Mordaza. Hay algunos puntos en los que hay algunos desacuerdos. Hay desacuerdo en el tema del uso de material antidisturbios, concretamente las pelotas de goma, desacuerdo respecto de si se va a sancionar o no las faltas de respeto a la autoridad, porque luego ahí tenemos que ver qué se considera falta de respeto, porque igual, y hay otras cuestiones también que están ahí, como las devoluciones en caliente. Hay unos puntos, creo que son 4 o 5 puntos, donde todavía no hay acuerdo por parte de los distintos partidos políticos. Yusef. A mí me llama muchísimo la atención, Paula, que justamente los puntos que has nombrado son los puntos más sensibles de la ley. Es decir, más del 70% de las sanciones, de las multas, de las denuncias que se han interpuesto contra las personas que han salido a protestar, contra los profesionales de la información que han cubierto concentraciones, manifestaciones, etcétera, etcétera, eran alegando precisamente esas faltas de respeto, ¿no? Es decir, que lo que se prometía desde hace más de 4 años como una derogación de la ley Mordaza, se pretende ahora, se ha reducido hasta tal punto que lo que se ha hecho es una ley Mordacita, que viene a ser lo Exacto. mismo, es verdad que se han tocado un montón de puntos, pero lo más central, lo más fuerte, que son justamente los puntos que has nombrado, no se quieren tocar. Y Exacto. hasta ayer, esta reformulación o esta reforma de la ley Mordaza, que ya no derogación, esta Mm. reforma, estaba a punto de decaer, hasta que, bueno, pues Esquerra Republicana decidió votar a favor para que continúe en la comisión la votación de la misma, ¿no? Pero estamos Mm. hablando de que el tema de las devoluciones en caliente ya ni se debate. El tema de las devoluciones en caliente ya se acepta como una práctica legal y amparada por el Mm. derecho, que precisamente contradice todo derecho, ¿no? La devolución en caliente no es otra cosa que una persona que quiere solicitar asilo, no se la escucha y se la devuelve en frontera y se le dice que se vaya a los sitios habilitados para ello.
Y si no recuerdo mal, hace ya semanas que un hermano presentó a través de ese canal, que es en Rabat, Mm. a través de la oficina de asilo, esa petición de asilo, y ha pasado ya no sé cuántas semanas y no se le ha contestado, ¿no?, al canal oficial que Marlaska decía que era el que había que actuar. Entonces tenemos un sistema que no funciona y unas devoluciones en caliente que esta ley Mordaza ha venido bueno, pues a sostener. Y por concluir, al final lo que vamos a tener es la misma ley represiva que le es funcional al PSOE y a cualquier formación política que tiene un gobierno Mm. tanto a nivel estatal como autonómico. Y por eso no se quiere tocar. Sí, no, además, como Exacto. estos temas que hemos escogido hoy, ¿no? Que vamos a hablar, ¿no? Tarajal, la cumbre entre Marruecos y España, y esta propia reforma de la ley Mordaza tiene mucho que ver con todo lo que es el orden colonial, ¿no? Porque al final, una de las partes importantes, ¿no? Que se introduce en esa reforma de la ley Mordaza es esta parte, ¿no? De las devoluciones en caliente, que justamente se da esa reforma para blindar el propio rechazo en frontera después de lo que sucedió en Tarajal. Entonces, digamos, cómo hay una conexión directa con lo que sucedió en Tarajal, se blinda para luego, de alguna manera, construir el marco jurídico que legitime esas devoluciones en caliente y ya posteriormente será el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, contrariamente a una primera decisión que había tomado, legitima también que las devoluciones en caliente son legales, ¿no? Y cómo de alguna manera está pasando ya al segundo tema que vamos a tocar, ¿no? Esta cumbre entre España y Sí, Marruecos. yo quería comentar algo, Jason, sobre el tema de de la ley Mordaza, que tenemos que recordarle a la gente que nos está viendo que a través de esto que se incluyó la ley Mordaza respecto de las devoluciones en caliente, efectivamente se estaba pretendiendo dar un marco de legalidad a algo que es que claramente vulnera el derecho internacional, porque cuando una persona accede a territorio español, tiene derecho a tres cosas. Primero, a ser llevado a la comisaría del lugar donde acaba de llegar, a que se le asigne un intérprete y a que se le asigne un abogado donde él pueda decir, donde esa persona pueda decir si quiere solicitar asilo, si es víctima de algún tipo de delito, de trata. Esas tres cosas a las que tiene derecho toda persona que acceda a un territorio por la legislación internacional no se está cumpliendo a través de estas devoluciones en caliente mediante este amparo legal que le dieron a través de la ley Mordaza. Entonces, es que esto es súper grave lo que está haciendo el Estado español, porque luego es el mismo Estado que se presenta como un Estado que respeta los derechos internacionales, que está en la línea del respeto de los derechos humanos, y vemos que con este punto en concreto de las devoluciones en caliente no es así, porque se viola ese derecho de esas personas, de estas tres cuestiones, y se les devuelve al país de origen sin ningún tipo de protección, sin siquiera preguntarse si vienen huyendo de algo que les supone un peligro de muerte, un peligro físico. Y yo añadiría una cosa, Paula, que al final estamos hablando de una ley que criminaliza y reprime la protesta. Y además, otro de los puntos que se está tocando es el del uso de las mal De llamadas las pelotas de goma. pelotas de goma, porque realmente son balas de goma, ¿no? Mm, Esa connotación armamentística es importante denominarla, ¿no? Eh, mm, el informe que lanzó Iridia hace ya unos cuantos meses me llamaba muchísimo la atención, porque tuve la suerte de estar en la presentación, que la mayoría de las víctimas se habían localizado en frontera. Es decir, que es verdad que genera mucho más impacto social la cantidad de activistas y de personas que han perdido los ojos, que han perdido, que han sido gravemente afectadas, incluso hay muertos, pero la mayoría de las víctimas se encuentran en frontera, porque estas balas de goma se utilizan contra los hermanos que están saltando una valla con un montón de cuchillas o que están, El como agua. hablaremos luego en Tarajal, o que están nadando tratando de llegar a suelo, ¿no? Entonces, mm, también otro de los puntos que no se quiere tocar es este, porque les interesa mantener todo este tipo de herramientas que les permitan de alguna forma
seguir bueno, pues, reprimiendo, ¿no? E imposibilitando Mm, y atacando los derechos mm. fundamentales, los derechos humanos, ¿no? Mira, yo por comentar y para no que parezca que lo que criticamos siempre todo, ¿no? Y que a nada le demos nada positivo, y ya por terminar con este tema, bueno, sí me parece interesante lo que se está viendo de intentar que este artículo que menciona de sanciones y multas por falta o falta de respeto a la autoridad, que se está intentando en esta reforma, que tal como dice Yusef, no va a ser derogación, tal como había propuesto el PSOE en su momento, sino que va a ser solo una reforma, se va a intentar, digamos, que esas falta de respeto a la autoridad se delimiten, es decir, se defina qué es falta de respeto a la autoridad y que se va a intentar que se utilice un criterio lo más objetivo posible, ¿no? Que no sea el propio cuerpo policial quien diga, ah, esto falta a la autoridad, porque entonces cualquier cosa va a hacer falta a la autoridad y por cualquier cosa nos pueden multar. Esa es una cosa que yo rescataría, ¿no? De que por lo menos se va a intentar utilizar un criterio de bueno, la mayor objetividad posible para determinar qué sería o no una falta de respeto a la autoridad. Estabas comentando, Jason, lo de la cumbre, si quieres Sí, no, partir con ese comentario. que está profundamente relacionado también con todo esto de la ley Mordaza y justamente el punto de la introducción de la legalización de las devoluciones en caliente, ¿no? Porque al final el país al cual se les devuelve es a Marruecos, ¿no? Justamente, además de varios temas que yo siento que son prácticamente complementarios a los temas, digamos, importantes, que son dos en esta cumbre, ¿no? Migraciones y el tema del Sáhara. O sea, los otros temas, digamos, más de tratado comercial, que van los empresarios, que hay en cuenta Aduanas. aduana y demás, son temas que por supuesto son importantes, pero que los centrales, los que giran en torno a todo lo que ha provocado de alguna manera las tensiones en los últimos años entre Marruecos y España, son migraciones y el posicionamiento cuando se le dio, digamos, acogida al líder de saharaui, ¿no? Aquí en España. Y esos son los dos temas que de alguna manera también marcan un poco la agenda política de este gobierno, ¿no? En el cual van a introducir mucha más represión contra las personas migrantes en términos de, bueno, el trabajo también que vosotros realizáis, ¿no? En Algo Rey, ¿no? Con toda, digamos, la Mm. tecnologización de la propia frontera, pero también, digamos, el tema de la gran traición al pueblo saharaui, que precisamente hace poco provocó la renuncia de ¿cómo se llama? Este diputado, Don Elorza, que decía justamente que una de las cuestiones por las cuales se renunciaba era por la traición del Partido Socialista a la causa saharaui, ¿no? Y aquí directamente el propio ministro, el primer ministro de Marruecos felicitaba al gobierno de España por su cambio de postura en Claro. frente a la situación del pueblo Es que saharaui. eso dice mucho, Jason. Es decir, que el propio ministro de Marruecos esté felicitando al gobierno de España por su nueva postura ante el Sáhara, o sea, está clarísimo entonces que lo ha hecho muy mal el PSOE con esta nueva postura en ese tema. Y tanto que lo ha hecho mal, ¿no? Que, bueno, pues el pueblo saharaui está ahí, ¿no? Hablando de traición, porque al final es un cambio de postura en la línea histórica del propio Partido Socialista, ¿no? Claro. Llama muchísimo la atención que de lo que ha presumido hoy el presidente como un logro, entre otras cosas que se esconden y que habéis comentado debajo de la alfombra, es ese pacto para evitar lo que ofende a la otra parte. Es Mm, decir, Claro. que Marruecos ha firmado con España evitar tratar aquello que ofende a cada uno de los países. O lo que se puede entender como que es importante que ni España ni Marruecos se ataquen entre ellos en cuanto a las vulneraciones de derechos humanos y derechos fundamentales, ¿no? Y esto se Mm. dice a cara descubierta. Es decir, el señor Pedro Sánchez ha ido allí porque al final, bueno, por estas lógicas geoestratégicas, políticas, que yo no alcanzo a entender muchas veces, de alguna forma Europa y fundamentalmente España se encuentra atada, ¿no? Un poco comiendo de la mano de España por la cuestión migratoria, ¿no? Y también por los intereses que tiene España con Estados Unidos, porque al final Marruecos está muy bien alineado con Estados Unidos, sobre todo a raíz
de su cambio en la postura con Israel y esa normalización como uno de los principales y únicos países musulmanes que han pactado con y que están normalizando relaciones con Israel. Y eso, bueno, pues le ha vinculado muchísimo con Estados Unidos y España tiene ese complejo de inferioridad respecto al imperio yanqui y va un poquito a la par también, ¿no? Pero otra de las cuestiones fundamentales que lo ha comentado Jason y que es importante también explayarse, ¿no? Es el hecho de las el hecho de las deportaciones. Es decir, uno de los puntos fundamentales de este encuentro, perdón, es la reactivación de los vuelos de deportación que desde que se inició la pandemia han encontrado como dificultades porque muchas veces o casi siempre estas deportaciones dependen de la aceptación de Marruecos. Es decir, si España quiere expulsar a, Marruecos tiene que aceptar a esa persona antes de que España la expulse del país, ¿no? Y lo que estaba viendo hasta ahora es bueno, pues una ralentización de esas expulsiones y ha ido Pedro Sánchez a, eh, a pedir que se recupere y que se normalice, como estaba funcionando antes, a pleno pulmón, esas expulsiones del país de personas que están aquí en situación administrativa regular. En definitiva, Pedro Sánchez ha ido básicamente a defender una agenda que es totalmente opuesta y contradictoria con los principios progresistas y la defensa de los derechos tanto del pueblo saharaui como de la población migrante, de la población marroquí y de cualquier población migrante que utiliza ese país de tránsito, ¿no? Sí, no, aquí también había un gesto, ¿no? O sea, que creo que también es necesario como ponerlo sobre la mesa, ¿no? De la propia ministras y ministras de Unidas Podemos, ¿no? Que no han acudido a esta cumbre como señal de protesta, ¿no? Frente al cambio de posición, ¿no? Del gobierno frente al pueblo, frente a la situación política del pueblo saharaui. Creo que eso también hay que ponerlo, ¿no? Sobre la mesa, ¿no? A la hora de valorar ciertos gestos políticos que de alguna manera reafirman posiciones de defensa, ¿no? De derecho, en este caso el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Pero como bien estabas comentando, ¿no? O sea, y más, digamos, en este día, ¿no? Que estamos hablando del especial de Tarajal, ¿no? Y que está tan ligado este día a todo lo que son las políticas migratorias que está llevando a cabo el gobierno español, es un claro ejemplo de cómo va a asegurar las fronteras mucho más. O sea, cómo va a alimentar todo el sistema de expulsión, de devolución en caliente, que de alguna manera es una de las partes más violentas de la propia, digamos, política migratoria asesina de España y también a construir un marco de impunidad mayor. Ujú. O sea, realmente con unas grandes relaciones o que haya una buena relación, puede que pasado mañana vuelva a haber otro Tarajal o pasado mañana vuelva a haber otra matanza, como la de Melilla, ¿no? Y va a quedar otra vez en la impunidad, porque una de las cosas que de alguna manera unen lo que pasó en el Tarajal, que lo vamos a hablar ahora, y lo que pasó hace poco en Melilla, es la gran impunidad. La gran impunidad y el cierre de las investigaciones por el propio sistema jurídico español, que han cerrado tanto la investigación de Y Tarajal. los sobreseimientos de las causas, sí. Es que todo queda en nada, siempre. No hay ningún tipo de Yo, actividad. sí, y una cosa que lo voy a plantear aquí delante de la gente que nos está mirando, a ver si más adelante podemos hacer un programa, un especial sobre qué alternativa política tenemos, porque si esto ocurre con el gobierno más progresista de la historia del Estado español, en la población inmigrante racializada no tenemos nada que hacer, o sea, no tenemos otra alternativa más que organizarnos a un nivel político también, a ver si algún día hacemos un programa dedicado a qué alternativa levantamos como personas migrantes y racializadas en el ámbito de la política institucional, porque nosotras ya hacemos política, sino en el ámbito de la política institucional y partidista, porque ya vemos que con el gobierno más progresista de la historia tenemos el panorama que tenemos. Pero bueno, eso lo dejo como idea para un programa futuro, a ver si podemos traer aquí unas entrevistas interesantes al respecto. Completando eso, Paula, también, ¿no? El otro día, justamente, la diputada por Esquerra Republicana, María Dantas, Mm. planteaba en sus redes sociales abiertamente que los derechos de las personas migrantes es la última prioridad de lo que se debate en el Congreso de Total. los Diputados.
Y eso es una realidad clarísima. Siempre va a ser la última prioridad y siempre La se, última, como decía Yusef antes también, o sea, que la reforma ha pasado, pero se ha naturalizado que las devoluciones en caliente no se van a quitar. Es como, claro. Es que en ese tipo de temas están todos de acuerdo, están todas de acuerdo, con matices, pero de acuerdo. Y ese es el problema. sí. Damos paso ya a nuestro Y invitado de hoy. sí, nuestro invitado de hoy es Sani, o sea, que para muchas de nosotras es un compañero de lucha, un amigo, un hermano que está siempre en la primera línea, luchando por los derechos de la persona migrante. Él es graduado en Relaciones Internacionales y educador social. También es formado en interculturalidad y especialista en migraciones internacionales y también es presidente de la Asociación ELIN, que justamente es una de las organizaciones que lleva haciendo un trabajazo enorme para organizar, digamos, esta marcha de la dignidad que este año se celebra esta semana, ¿no? Y justamente Sani también va a ser uno de los ponentes. Muchas gracias, Sani, por dedicarnos un poco de tu tiempo. Hola, Gracias por la Sani. invitación. Hola, gracias por la invitación, sobre todo en estos momentos, esta semana muy especial para todos nosotras también, ahí por el tema del Tarajal. Bueno, Dani, que hemos estado comentando varios temas, estabas ahí escuchándonos. Creo que estaría bien también escuchar tu opinión, ¿no? Sobre la cumbre, sobre todo. ¿Qué claves, no? No sé si has podido hacerle seguimiento o tal, pero ¿qué claves, no? Podrías destacar sobre la misma, ¿no? Antes de adentrarnos ya directamente en el Tarajal, ¿no? Y lo que supuso. Es curioso, lo estabais comentando hace un rato, que el tema migratorio aquí a nivel nacional es lo último de los temas que hay que tratar en el Congreso o donde sea a nivel político, cuando hablamos de políticas públicas en este sentido. Pero curiosamente, cuando es a nivel internacional, es lo primero que se pone encima de la mesa. Lo vemos en Marruecos, lo vimos con el último viaje del ministro Álvarez también a Níger. Por lo tanto, yo hice un seguimiento, evidentemente, de esta cumbre entre Marruecos y España, y no es ninguna sorpresa que los temas que esperábamos que iban a estar encima de la mesa hayan sido los temas tratados. En este caso, el tema de la migración y también el tema del Sahara. Evidentemente ahí hay, evidentemente ahí hay como una forma de te encubro y tú también encubres. Lo decías tú, Josep, hace un rato, que ahora ni siquiera se molestan en maquillar esto, sino que lo dicen claramente y la gente lo sabe. Pero lo triste de eso es un poco también la sociedad, porque yo muchas veces cuando veo cómo se trata el tema de la inmigración aquí en España, digo que hay una gran responsabilidad por parte de la sociedad, porque la sociedad para otras luchas, para otras causas, sí que se les ve, imponen una agenda a los políticos, porque al fin y al cabo los políticos también ven los movimientos que hay dentro de la sociedad en este sentido, ¿no? Pero nada extraño, nada nuevo en esta cumbre, todo lo que nos esperábamos. Ahora, evidentemente, poco a poco vamos a ir enterándonos de todo lo que se ha ido atando detrás de estos días que han estado ahí, ¿no? Y después ya después de 9 años, ¿no? De 9 años de impunidad, después del cierre del propio caso, de la investigación por parte del Tribunal Supremo, ¿cómo está la situación? ¿Cómo planteáis, digamos, el camino político, también jurídico, desde las propias organizaciones que sacáis adelante esta marcha de la dignidad? La marcha de este año es como muy especial por ser la 10ª, no solo por ser la 10ª, sino que porque llega en un momento en el que hace pocos días también se descubrió el cuerpo de el cuerpo de Musa en las inmediaciones del SETI de Ceuta, otras vulneraciones, porque le sancionaron y evidentemente
Yo lo que digo muchas veces es que la mayoría de la gente que llega después de tantos años en el proceso migratorio, hay gente que llega incluso con desgaste a nivel psicológico, y el castigo en un centro como el SETI no puede ser echar a una persona cuando ha tenido un cierto comportamiento, porque evidentemente no sabemos lo que trae la persona detrás, ¿no? Llevamos mucho año diciendo que no es el camino. Yo he estado en el SETI y cuando estaba en el SETI también esas prácticas se daban, y se encontró el cuerpo de Musa que se había suicidado después de haber estado sancionado por un mes fuera del SETI en una situación con bajas temperaturas. Cuando estás fuera del SETI, evidentemente no tienes la cobertura ni de poder comer y todo eso, ¿no? Personas vulnerables. Entonces, enfrentamos esa marcha, la marcha de este año, con este panorama en el que vamos a encontrar a la gente del SETI con un nivel de ánimo bastante bajo, ya de por sí, en la situación que están, ¿no? Pero por otra parte nos alienta más a ir con más razón. Tenemos que estar en Ceuta este año, para seguir manteniendo viva las llamas de la memoria de estos hermanos, y no solo esto, sino que seguir en el camino de lo que veníamos haciendo, que es pedir una reparación, no solo la justicia para las víctimas, sino para las familias del caso del Tarajal. Y vemos también que a nivel jurídico y a nivel político, el caso del Tarajal para ellos es un caso cerrado. Ya no hablan más del caso del Tarajal, por lo tanto no nos podemos permitir que este caso caiga en el olvido. Ahora el siguiente paso, evidentemente lo que queremos hacer es elevarlo al Tribunal Constitucional, que es lo que ahora mismo, o sea, la línea en la que estamos es esta. Y después de agotar todos los plazos, durará lo que vaya a durar, el caso del Tarajal no se va a caer en el olvido. Y para nosotros enfrentamos, digamos, las actividades de este año con mucho más esperanzas, porque cada vez vemos que hay mucho más grupos colectivos que se están uniendo. Antes la marcha solo se organizaba en Ceuta y era simplemente la gente que hacía el desplazamiento, y últimamente estamos viendo que en los años que han ido viniendo, vemos después de la pandemia, durante la pandemia, a partir de la pandemia, que hay territorios que se van sumando, y poco a poco incluso territorios que muchas veces cuando estamos en reunión nos llama mucho la atención, porque no son territorios donde como hay muchos movimientos en ese sentido, ¿no? Territorios que están muy alejados de la frontera, digamos, en ese sentido, pero que se están sumando, que se están uniendo. Incluso ahora la marcha del Tarajal ha cruzado la frontera de España, del Estado español, ha llegado incluso en el propio continente africano. En Senegal va a haber también actividades, en Francia, en Bélgica, en Alemania. Entonces, para nosotros es una esperanza, y somos muy conscientes de que este no es algo que se vaya a tratar de un día a otro. No tenemos prisa. Ojalá que se resuelva pronto, ¿no? Para el tema del dolor de las familias, pero dure lo que dure, estaremos ahí detrás, porque sabemos que es una carrera de fondo, porque detrás hay unos poderes muy, muy, muy grandes, que son realmente los que están moviendo todo, y son los que legislan al fin y al cabo, ¿no? Nosotros vamos a seguir, evidentemente, dando la voz en esas actividades para seguir pidiendo justicia. Sani, yo te quería preguntar, bueno, antes de hacerte la pregunta, decirle a todas las personas que si quieran sumar a esta marcha del Tarajal, que hay una cuenta de Instagram que es @marcha.tarajal, donde se está publicando todo lo relativo a la logística, las salidas de autobuses, de taxis y cosas así, por si alguien se quiere sumar desde alguna ciudad. Yo te quería preguntar, que no sabía, soy muy ignorante en temas así como jurídicos, y no sabía que todavía quedaba una vía, una alternativa judicial. Yo pensaba que con el sobreseimiento ya no había más que hacer. Y claro, el tribunal dijo cuando sobreseyó el caso que no había visto relación de causalidad entre la actuación de los agentes y el fallecimiento por ahogamiento y lesiones de las personas, que
curioso, ¿no? Que diga que no había visto causalidad cuando están las imágenes allí de las personas intentando, digamos, no ahogarse y los otros disparando. Creo que estaban disparando pelotas de goma, ¿no? O sea, curioso que Sí. no vean causalidad cuando están las imágenes. Entonces, esa fue la justificación que dio el tribunal cuando sobreseyó el caso, que no había visto relación entre ese fallecimiento y la actuación de los agentes. Entonces, queda una vía más, que es el tribunal, has dicho, constitucional. Sí, ahora mismo la idea es esa, la idea es elevarlo al Tribunal Constitucional porque evidentemente tenemos que agotar todos los plazos a nivel nacional para poder optar por otras vías en ese sentido, ¿no? Pero el caso del Tarajal desde el minuto uno ha sido un caso de archivan el caso, se vuelve a abrir porque estamos ahí detrás insistiendo. Si dicen que no han visto esto, pues vamos siguiendo un poco para ir desmontando. Es lo que veníamos haciendo todo este tiempo, ¿no? Porque justo cuando ocurrió eso, no sé si os acordáis que el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, decía que los migrantes estaban tirando piedras a la Guardia Civil. Entonces, ¿en qué cabeza cabe que alguien que esté nadando para intentar ponerse a salvo pueda estar lanzando piedras? Evidentemente, después de ver los vídeos y todo, se pudo ir desmontando todo eso. Se dijo que no había testigos, se hizo todo lo posible para hacer venir gente que habían pasado por ese proceso, que ya estaban en otro país incluso, pero aún así, o sea, van a seguir sacando, porque son dos partes las que están ahí. Ellos evidentemente van a intentar hacer todo lo posible para salir impune de este tema. Pero ahí estaremos nosotros también para poder desmontar toda esa mentira y esa trama. Estabais hablando también de la devolución en caliente hace un rato. En el caso del Tarajal hubo devolución en caliente. La devolución en caliente ha estado durante mucho tiempo y sigue estando en la frontera, o sea, no es algo nuevo. Yo mismo, cuando entré a España, hubo una devolución en caliente el día que yo entré a España. Estamos hablando aquí, si tenemos que hablar de marcos jurídicos, estaríamos hablando de la propia Convención de Ginebra, en el artículo 36, que habla del principio de non-refoulement. Y el principio de non-refoulement lo que te dice es que no puedes devolver a un tercer país a alguien porque ahí puede haber posibles demandantes de protección internacional, hay que atenderles, y las devoluciones sumarias. O sea, en las devoluciones en caliente hay cosas que muchas veces cuando señalamos la devolución en caliente no señalamos que son las devoluciones sumarias, porque incluso si vas a devolver, tiene que ser caso por caso. No puedes hacer una devolución así como lo están haciendo. Y es un principio que viene recogido en un tratado internacional como la Convención de Ginebra. Y España es firmante y ratificante de esa convención. O sea, no estamos inventando absolutamente nada, ¿no? Entonces, al ver que es como uno de los últimos temas, incluso el tema menos importante en ese tema de la ley Mordaza, nos vuelven a demostrar que su prioridad no es nuestra prioridad. No llevamos agenda, o sea, nuestras agendas son completamente diferentes. Por eso digo que cuando estamos frente a esas personas que legislan, tenemos que ser bastante tajante porque nosotros no podemos ir detrás que nos presente un conjunto de cosas y digamos, vale, vamos a votar el conjunto. No, venimos aquí con nuestras propias reivindicaciones y nuestras propias reivindicaciones deben estar encima de la mesa cuando tratamos esos temas. Sí, no, absolutamente. Además, siento que, o sea, justamente por el hecho de que el objetivo, el principal, digamos, aliciente político de no dejar caer en el olvido, digamos, la tragedia de Tarajal, es su propia conexión, ¿no? Con lo que sucedió en Melilla y lo que puede volver a suceder, ¿no? Vuelvo a repetir, ¿no? Que esta cumbre entre Marruecos y España
es como alimentar un marco de impunidad absoluta donde pueda volver a darse otra matanza, donde pueda ocurrir otra masacre, y por parte de Marruecos no va a haber ningún tipo de petición de justicia, y por parte de la justicia española va a haber otra vez un archivo de caso, ¿no? Entonces, realmente como esa labor tan grande que estáis haciendo, de verdad que es de agradecer que no caiga en el olvido lo que ocurrió en el Tarajal, porque va a volver a Es que repetir. Es que si hacemos memoria, esto ha ido gradualmente avanzando el nivel de violencia en la frontera. O sea, ha habido tres grandes momentos así en la historia de la frontera terrestre en España. Lo primero fue en septiembre de 2005, que hubo disparos. Cuando digo disparos, ahí no fueron pelotas de goma, sino que fueron disparos con balas reales, que el entonces ministro de Defensa, Bono, mandó al ejército en la frontera. En el 2005 hubo, me parece que eran 6 a 8 personas muertas. Este caso no se habló en ninguna parte. Nadie o sea, llevó esto a los tribunales, eso se quedó así. No hubo nada absolutamente. Y después hubo el 2014 el caso del Tarajal. Y a partir del caso del Tarajal fue como cuando se empieza a tomar conciencia de que esto no se puede quedar así. Y en Tarajal fueron 15 personas oficialmente, y lo que vimos en Melilla ya, yo no sé qué va a ser lo siguiente, porque si con lo que hemos visto en Melilla aceptamos que se cierre el caso y que no hagamos nada, lo siguiente, de verdad, no sé qué va a ser. Por lo tanto, no nos podemos permitir ese lujo en ese sentido, ¿no? Estando en un país de frontera, no nos podemos permitir ese lujo, porque en torno a esto hay una cuestión racial que no podemos dejar de lado. En torno a esto, lo que hemos visto en Melilla es claramente algo que históricamente ha venido pasando, ¿no? Los cuerpos que se consideran desechos. Hay cuerpos que sí, históricamente se ha considerado como desechos y que se puede exponer de cualquier manera y no pasa absolutamente nada. Y ahí es donde entramos nosotros y nosotras para decir que no puede seguir la cosa así, ¿no? Y ahora la marcha de este año también vamos a incluir evidentemente esa parte de lo que ha pasado en Melilla, porque no podemos en la marcha del Tarajal no mencionar esa parte, ¿no? Y de ahí que va a estar evidentemente, está Youssef aquí, que es uno de los ponentes. Estará Patuca, que es la abogada que lleva el caso, nos dará como una especie también de recorrido para que entendamos cómo ha venido evolucionando esto a nivel de la frontera terrestre en España, y también nos pondrá un poco en contexto en el marco jurídico en qué punto estamos. Y luego está Soda también, que también estará en la mesa. Y yo creo que la mesa de este año, la particularidad, evidentemente, pues será que tocaremos como un histórico y no dejaremos de lado, por supuesto, esa parte del racismo estructural, que en este caso pues es lo que se encargará Youssef, ¿no? en la mesa. Y después, evidentemente, hablando un poco del programa, ¿no? Después, Timbo, que también presentará su obra, que es una obra, los que lo hemos visto, es un claro llamamiento también, que señalan ciertas prácticas racistas y también los obstáculos a los que se enfrentan las personas que hacen ese proceso migratorio. Y después pues tendremos la marcha hasta la frontera, hasta la playa del Tarajal, la lectura del comunicado, y ya a partir de ahí pues ya terminaremos las actividades. Pues, Sani, muchísimas gracias, hermano, por toda, digamos, esta necesaria información para entender, digamos, las implicaciones de Tarajal, cómo se sigue trabajando. Un abrazo muy fuerte a todas las personas que están allí organizadas cada año para llevar a cabo esta marcha. Y bueno, tú ya eres un invitado especial, así que te volveremos a invitar. Esta ya es tu casa. Y nada, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias por la invitación, de verdad.
Y Josep, nos vemos en Ceuta. En unas horas, nos vemos en unas Claro, horas. Eso. ¿cuándo se ven? El sábado, ¿no? Bueno, el día Ah, nos siguiente. vemos en mañana, realidad mañana. porque viajamos juntos, eso. Ah, bueno. Yo no he hablado mucho porque digo, lo que voy a decir lo voy a decir ahí, no voy a quitar aquí espacio. Pero Y prácticamente la Bueno, gente, podríamos poner el programa ahí y que la muchísima suerte gente ya escuche. en la charla. claro que sí, y la gente que nos están viendo, que sepan que en sus territorios también, que busquen, seguramente en Madrid me parece que va a ser en la Plaza Nelson Mandela, si no me equivoco, que va a haber actividades en diferentes puntos de la península y de Canarias también. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias. A ti, Gracias, hermano, un Ani. abrazo muy grande. Un beso. Chao. Pues Bueno, tremendo, ¿no? Antes de dar paso a Lucero, yo creo que hay que destacar como dos otras cosas, ¿no? Yo creo que la fundamental, y aunque se ha dicho con otras palabras, es que aquí no estamos hablando de hechos anecdóticos, que esto es una cuestión sistémica y que tenemos un problema que se llama racismo y que eh, al final de lo que estamos hablando aquí es de lo visible, ¿no? De la violencia más visible y palpable, que son las muertes, pero que hay todo un sistema que antes de matarte, ¿no? Te explota, te persigue, te criminaliza más allá de la frontera y que incluso te mata más allá de la frontera y que al final utiliza los mismos argumentos legales y las mismas argucias y triquiñuelas para evadir, ¿no? Todo atisbo de justicia. Un sistema que criminaliza y mata y una narrativa también que justifica esa criminalización y esos asesinatos. O sea, también hay un relato sostenido en el tiempo que va dando justificación histórica a estas políticas de muerte. sí, no, Bueno, ojalá que vaya todo bien y que esto no se quede en el olvido y que siga habiendo organización en torno al tema del Tarajal. pues damos paso a Lucero, que viene con una agenda cargada de actividades culturales. Hola, Lucero. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo va el arranque del año? En verdad estamos ya en Sí. febrero, como decía Jason antes, pero bueno, nuestro primer programa del año, así que bueno, queríamos preguntarte qué tal, cómo estáis y nada, darte paso y escuchar Gracias. vuestras recomendaciones. Sí, pues igual que ustedes, también aquí han sido fechas en las que, bueno, intentamos también eso, descansar un poco, reponer energías, llenarnos también del calor familiar, en mi caso, ¿no? Y arroparnos para lo que sigue, porque como bien sabemos, la lucha se hace en el día a día, ¿no? Y hay que seguir y seguir apoyando y seguir trabajándonos muchas cosas, porque desde todas estas estructuras del poder que ahora mencionaban, ellos y ellas no paran, entonces no se detienen y siguen y sigue esa maquinaria tan perversa funcionando y claro, hay que seguir manteniendo la resistencia y dando respuesta, ¿no? Y pues nada, aquí estamos. Y también yo creo que Respuesta desde, justo, sí, sí, no, desde todos los ámbitos, ¿no? Y sí. quizá por eso es tan importante, ¿no? La agenda bueno, que cada jueves espero y esperemos que nos traigas de aquí en adelante. Yo creo que te vamos a dejar ya sola y Vale. para que nos cuentes las recomendaciones que nos trae. Muchas gracias. Bueno, pues un gusto encontrarme otra vez con todas, todos, todes a través de las pantallas y sí, como decíamos, también es importante que eso, que todas las creaciones y la forma de expresión artística cultural que podamos tener, la utilicemos como herramienta, ¿no? También para seguir allí en ese proceso de resistencia y de comunidad. Bueno, de la agenda también estamos volviendo, seguramente quienes nos sigan ya sabrán que estamos empezando a arrancar, vamos poco a poquito otra vez y traemos algunos de los eventos que también nos han compartido y que nos han ayudado muchísimo para que sigamos haciendo difusión. Este es un medio de difusión y que es también para todas, para todes, para todos. Y bueno,
Como mencionaban también, las concentraciones a lo largo del territorio están en las cuentas también de la Marcha por la Dignidad y también en las cuentas de regularización ya, entonces para que sigan y estén pendientes de la que esté en su localidad, pueblo, ciudad, etcétera. También uno de estos eventos que se suman a todas las jornadas de solidaridad y de denuncia es esta jornada que se va a llevar a cabo en Lorca, en la que participa la Asociación Afromurcia, que está integrada por personas afrodescendientes en este territorio y que a través de un encuentro van a hablar también sobre la situación que viven las personas afrodescendientes en el territorio y es un buen momento también para encontrarnos con ellas. Este encuentro va a ser en Lorca a partir de las 19 horas con el colectivo Afromurcia. También el sábado les traemos la recomendación de un taller que se va a impartir en la Casa Comunitaria Loandé, que ya en algún momento también han participado aquí en La Quilombera. Y este taller lo va a impartir Fernanda Vieira y es un taller que se llama, que es sobre la danza Dos Orillas. Esta danza es una danza ceremonial que tiene raíces africanas y que que tiene como finalidad u objetivo también invocar y tener este acercamiento con la espiritualidad. Entonces, Fernanda Vieira es una profesional de la danza en muchos ámbitos y lo va a impartir a partir de las 17 horas en Santiago de Compostela, en la Casa Comunitaria Aloandé. El domingo, pero es a lo largo de este fin de semana, también les queremos recomendar que se va a llevar a cabo en Barcelona la puesta en escena de Sabia Tierra, que es una propuesta de danza política que han conformado la compañía Matria Libre Arte Sin Fronteras, que va a estar presentándose en la sala Periferias Cimarronas, que quienes vivan en Barcelona o estén en Barcelona, que se acerquen también a visitar la sala, porque es un espacio de verdad maravilloso en el que las propuestas artísticas, culturales que se están tejiendo alrededor están siendo también de muchísima ayuda y de muchísimo impulso para todas las personas migras racializadas. Entonces, este fin de semana solo va a estar hasta el 5 de febrero, se va a estar presentando esta danza política, Sabia Tierra, en la que se habla o en la que se hace un relato poético sobre el impacto de la colonización en los pueblos de Abya Yala y de África. Entonces les invitamos a que también se acerquen, estarán en el fin de semana, viernes y sábado 20-30 horas y el domingo a las 19 horas. Y para finalizar, este evento no está en la agenda de esta semana porque no nos alcanza la programación, pero les invitamos a que entren al perfil de Resistencia Migrante Disidente, que son las compañeras de Valencia, y van a tener un encuentro en el que convocan a personas migras racializadas y de colectivos antirracistas para un reencuentro, para compartir y articular luchas, saberes, conocimientos y energías y hacer una merienda colectiva, así que se les invita a que lleven algo para merendar y compartir. Entonces, el lunes 6 de febrero en Valencia y en el lugar es la Repartidora a las 19 horas. Cualquier duda pueden consultarlo con las compañeras de Resistencia Migrante Disidente en Instagram. Y bueno, pues de momento son las recomendaciones que les traemos y los eventos que nos han compartido también en el perfil. Recuerden que estamos en el perfil de Instagram Agenda Subversiva. Gracias. Bueno, qué maravilla que nos traigas ese compendio. Es que, oye, hay que resaltar la labor, ¿no? La tarea que significa recopilar toda esta información ciudad por ciudad, horarios, pues, o sea, es que de verdad, muchísimas gracias, Lucero. Yo estaba ahí apuntando algunas cositas interesantes que me interesan. Sí, sobre todo que yo creo que es, o sea, más allá del trabajo que podemos aportar, también es un punto donde las personas podemos tener como ese encuentro y ver quiénes están haciendo, también quiénes están haciendo qué desde distintos territorios y es súper interesante y ahí es donde
nos interesa también como compartir e incidir y eso. Sí, porque además muchas veces no sabemos lo que se mueve en torno a nuestro territorio, ¿no? Pero no tenemos mucha información de lo que está pasando en otros sitios, entonces como súper interesante tener ese panorama global, ese como mapa más global. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, pues nada, pues ya nos encontramos en el próximo programa. Muchísimas gracias, Lucero, ha sido un placer escucharte. Nos encontramos la semana que viene. Y bueno, y al resto, pues eso, ¿no? Que os esperamos la semana que viene para seguir hablando aquí en el Twitch del Salto. Lo que me lleva a recordaros que os tenéis que suscribir al Salto porque esto no se mantiene de gratis y estos programas que no te lo vas a encontrar en otro lado, bueno, pues necesitan del apoyo de todos y de todas, ¿no? Para seguir sosteniéndose. Bueno, Paula, Jason, ha sido un placer. Yo creo que, bueno, es una forma muy fuerte y potente de empezar los programas este año, pero bueno, también queremos ser exigentes y lo que comentábamos al principio, ¿no? Hablar de aquello que nos duele desde el conocimiento y desde la experiencia, ¿no? Y desde la denuncia y el afán, ¿no? De querer generar algún tipo de cambio y de impacto en la sociedad, ¿no? Así que bueno, compañeras, compañeros. Eso. Oye, un gusto, un placer estar una vez más aquí con estas dos bellezas. Bellos e inteligentes. Absolutamente. Pues nada, es que eso lo decía un personaje, un humorista chileno. Bella e inteligente. Bueno, Ustedes son bellos e inteligentes. esas cosas que decían los nuestros. Un abrazo muy grande, familia. Nos vemos en la próxima. Abrazo. Chao. Chao.